Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros hoy martes, por acompañarnos y hoy les he planteado a través de las diferentes plataformas en las cuales llegamos a ustedes un programa que tiene que ver con salud. Yo les recuerdo que estamos en Radio 93.5 en FM, transmitiendo a través de Monumental, la radio de Costa Rica, que estamos en el Facebook Live también de Noticia Monumental, como hemos transmitido a través de esa página los últimos 10 años, hoy gracias a Febe Cruz, que nos permite seguir transmitiendo a través de esa página donde ya teníamos un público cautivo importante. Esta noche nos pueden ver a través de Canal 2 y además pueden descargar el podcast de Matices hoy en la tarde, una hora después de terminar el programa, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pueden escribir mensajes de WhatsApp en el 899-359-935. El doctor Marco Vinicio Bosa me acompaña hoy, es médico internista, que nos ha acompañado desde el inicio de la pandemia en Matices. Doctor, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Randall. Olvidé avisarle a su club de fans que iba a estar hoy aquí. Ya tenemos trayectoria, Muchísimas gracias. Tenemos trayectoria. Indudablemente, Doc. Muchas gracias por estar conmigo hoy en Matices. Yo le pedí al doctor Bosa hoy que me acompañara a tirar una proyección respecto a los desafíos que tenemos como planeta, primero como humanidad, respecto a temas de salud en 2024. Doc, así es que será un programa donde casi solo hable usted. ¡Qué barbaridad! Está muy bien. No, y así aprendo un montón. Muchísimas gracias. Vieras que cuando se habla de las proyecciones del 2024, lo que se me viene a la mente son los propósitos de Año Nuevo de las personas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que empieza con brío muchas veces termina con frío. El punto está en que el campo de la salud es un campo muy complejo. La salud de la familia determina la salud del pueblo determina la salud de Costa Rica y la salud de Costa Rica determina la salud del mundo de muchas maneras diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de las proyecciones para el 2024, podemos hablar de lo que estamos teniendo necesidad acá en Costa Rica, de aquello que urge, que apremia, o podríamos hablar de cosas que van caminando más bien con una proyección al 2030, que es lo que la Organización Mundial de la Salud está proponiendo en este momento. Los proyectos a muy largo plazo fracasan. Generalmente en el campo de la salud lo que se hace es ser un poquito más cortoplacistas o de mediano plazo para tratar de hacer las cosas un poquito mejor. La salud, Randall, es un fenómeno complejo. La gente no tiene salud. La gente construye salud. La gente piensa que la salud es algo que se tiene o no se tiene, y eso es un concepto erróneo, porque no se tiene salud o no se deja de tener salud como se puede poner uno una camisa o no. La salud es un fenómeno multifactorial, es decir, estamos hablando de que en la salud, y vea el problema, entran factores físicos,
entran factores mentales que además incluyen los factores emocionales que en este momento son los más apremiantes en Costa Rica y en el mundo. Entran factores mentales propiamente de desarrollo académico, de desarrollo intelectual, de desarrollo filosófico, de propuestas ideológicas, etcétera. Pero además, dentro de la salud de la persona hay que incluir elementos sociales y por lo tanto es necesario hablar obligatoriamente de salud psicosocial, de salud laboral y de salud económica. Podríamos hacer las cosas todavía más complejas si dijéramos que además tenemos que involucrar la parte espiritual, no en un sentido rigurosamente religioso, sino en un sentido humano, es decir, la espiritualidad del ser humano que se manifiesta ocasionalmente o en muchas ocasiones de manera religiosa. Pero no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. ¿Qué hemos observado, Randall, en el mundo? Empecemos para hablar del mundo, tal vez, que me parece que te interesa mucho. Lo que hemos visto son sistemas sanitarios que han estado al borde del colapso durante la pandemia. Hemos observado cómo la desintegración administrativa, la mala funcionalidad administrativa ha dado al traste con un montón de buenos propósitos e incluso ha puesto al borde del precipicio a más de un sistema sanitario del mundo. Muchos de los países más pobres no fueron capaces de tener los recursos que tuvimos en Costa Rica, que tuvimos en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados durante la pandemia. Muchos países del mundo nunca supieron lo que era un ventilador mecánico, nunca supieron lo que era tener terapias alternativas como la plasmaféresis o el intercambio de plasma. Mucha gente en el mundo no tiene la más mínima idea de lo que son antibióticos de alta gama, de última generación, y tienen que recurrir a antibióticos más antiguos que no dan pie en bola cuando estamos hablando de enfermedades tan comprometedoras como el COVID crítico. Además de esto, en el mundo hemos observado una tendencia creciente a una falta crónica de personal sanitario. Es decir, en todos los sistemas del mundo se hace mención de que no son suficientes las enfermeras, que no son suficientes los médicos, que no hay suficientes especialistas, y de esto va el hecho de que las listas de espera vayan en crecimiento. No estoy diciendo que es el único elemento, el único factor. Para listas de espera también hay un elemento administrativo, hay un elemento económico, hay un elemento de buena voluntad, hay un elemento de voluntariado o de sacrificio de tiempo personal y hay, por supuesto, políticas sanitarias de por medio que entran en juego. Otra cosa que hemos visto a nivel mundial es el asunto de la calidad y de la seguridad en la prestación de servicios. Se propone para esta década de los 20, terminando en el 30, un aumento en el interés por los programas de salud segura y de calidad. El problema es determinar qué es calidad. Seguridad sí tenemos bastante claro qué es, pero calidad es muy cuestionable porque el concepto de calidad es manipulable políticamente, es manipulable ideológicamente. De modo que las cosas no siempre están claras. En este mundo contemporáneo, Randall, lo que estamos teniendo como mayor área de desarrollo, de mayor celeridad, es dos cosas importantes. El desarrollo de nuevas alternativas de índole genética, de índole cromosómico, es decir, terapia génica, terapia celular, que tiene de la mano mucho investigación en cáncer, que tiene de la mano mucho investigación en nuevas y mejores vacunas, pero que a mediano plazo también va a tener muchísima participación en la generación o desarrollo de nuevos medicamentos más seguros, más eficaces, más baratos e idealmente más personalizados. Y el otro campo que va paralelo a este y que de muchas maneras genera elementos que favorecen el desarrollo de lo que estamos hablando es la tecnología, especialmente la convergencia
de Big Data con inteligencia artificial. Big Data más inteligencia artificial permite elaborar medicamentos más eficaces, más efectivos en mucho menos tiempo. Big Data más inteligencia artificial permite desarrollar mejores vacunas, mejores intervenciones, mejores diagnósticos, mejores aparatos. De modo que, por un lado, hay una creciente preocupación por la estructura de los sistemas sanitarios en relación con dineros y personal. Por otro lado, hay una creciente preocupación por la seguridad y la ética de Big Data y de inteligencia artificial. Y por otro lado, Randall, tenemos para el 2024 la realidad indudable, innegable, de que la pobreza, la miseria, la falta de trabajo y la falta de desarrollo social es uno de los mayores elementos de impacto sobre la salud de las personas. Se ha propuesto muchas cosas a nivel de Organización Mundial de la Salud, se ha propuesto trabajar en todas estas áreas. En 1948, la Organización Mundial de la Salud dijo, salud es bienestar biopsicosocial, es decir, biológico, físico, hormonal, emocional desde la perspectiva hormonal, psicológico, mental, emotivo, emocional, afectivo, social, y aquí es donde empezamos a fallar. Salud social implica no solamente tener buenas relaciones con los vecinos, implica tener un buen trabajo y tener un buen ingreso, un ingreso que permita mantener la salud. De modo que salud no es la falta de enfermedad. Uno puede no tener una enfermedad en un momento determinado, pero no tiene las condiciones laborales, sociales, afectivas, familiares que le permitan desarrollar un proyecto de vida dirigido, como diría Abraham Maslow, hacia la autorrealización. La autorrealización es la forma máxima de salud del ser humano. Tiene que ver un poquito con lo que hablaba Aristóteles cuando hablaba un poquito de la eudaimonia y hablaba de otras cosas más. Y a la hora de hacer la traducción de los textos griegos al latín se pasó a felicitas y de alguna manera se empezó a decir que bienestar máximo era la felicidad. En realidad no, en realidad de lo que se ha hablado siempre es de la autorrealización. Y la autorrealización definitivamente es una condición para desarrollar un buen proyecto de salud. Evidentemente ocurren cosas que no tienen nada que ver con esto. Hay un elemento genético que no podemos evitar, pero podemos modificar. Y ahí es donde entra este campo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas llamada la modificación ambiental o la modificación conductual de la herencia genética de la persona. Estamos hablando de una epigenética. ¿Y esto qué significa en términos llanos? Bueno, que todos tenemos una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero la podemos modificar con adecuados hábitos de vida. No todo es modificable, no todo es mejorable, pero muchas cosas sí lo son. Doctor, yo sé que usted es muy positivo. Yo tengo una mayor desesperanza en la humanidad. Ok. Porque antes de la pandemia, todos sabíamos, toda la humanidad sabía que había desigualdades en el acceso a la salud. Claro ¿Okay? que sí, las hay. Pero eran, digamos, excepto para las personas que las sufren directamente, ¿verdad? Para los otros y para los organismos era de una cosa poco tangible, digamos, que habíamos de alguna manera normalizado. La pandemia viene y nos la tira la humanidad en la cara. En la cara. Y dice, esta es la desigualdad. Sí, claro. Con los ejemplos que usted ha dado. Claro. Cuando la pandemia no se ha terminado, ¿okay? Pero cuando fuimos avanzando respecto a la pandemia en la época actual, yo no veo que como humanidad hayamos aprendido algo para evitar esa desigualdad y nada más veo que nos conformamos, digamos, a que como raza humana logramos superar la pandemia, porque aquí estamos aún, pero no veo esfuerzos concretos, digamos,
para lograr disminuir esa desigualdad que va en aumento entre países, ¿verdad? O sea, sentarnos aquí hoy a decir Costa Rica es diferente a tal país, o entre poblaciones. Y digamos, si me voy adentro del país, hay diferencias entre las costas, Claro. hay diferencias entre las personas Valle con Central, pobreza. incluso un poco más allá del Valle Central, tenemos otro perfil social. El norte del país se está destacando como una nueva zona azul paralela a Nicoya, Así es. pero el sur del país es todo lo contrario. Así es, tenemos hoy de hecho estábamos analizando en Noticias Repretel cuánto afecta en la expectativa de vida, particularmente de los hombres, el aumento de homicidios y el aumento de accidentes de tránsito, donde los que más morimos somos hombres, de 21 a 30 años. Correcto. Yo no veo que hayamos aprendido mucho, o sea, realmente somos bastante cabezadura como humanidad. Somos muy cabezadura y uno de los mensajes que históricamente se ha venido repitiendo en absolutamente todos los idiomas y en todas las culturas y en todas las tradiciones e ideologías es el respeto por el ser humano. El respeto que a veces se verbaliza a través de frases muy bellas como amar al prójimo como a uno mismo o trata a los demás como te gustaría que te traten a vos, cosas por el estilo. Es decir, detrás de todo eso lo que ha habido es un intento de que el ser humano comprenda algo que la pandemia mostró palpabilísimamente, es decir, solo en la solidaridad, solo en la colaboración, solo en la convergencia de inteligencias, de buenas voluntades y de buenos afectos, el ser humano logra superar las condiciones que lo llevaron a una desgracia o a una tragedia o a un mal vivir cotidiano. En este momento tenemos una realidad nacional y tengo que salirme necesariamente del contexto mundial, Randall, y venir a Costa Rica. Es decir, estamos hablando de construir mejor salud para los costarricenses en el 2024. Mientras tengamos al 20% de la población viviendo en pobreza y en miseria, vamos a tener muchísimos problemas de salud. Primero que nada, se está hablando de fortalecer la caja y esto es indispensable. Hay que fortalecer el sistema de seguridad social, hay que fortalecer la caja y todas las instituciones que hacen que la caja sea fuerte, porque la caja no es un ente individual, independiente e inconexo. La caja, al igual que muchas otras instituciones, dependen de la estabilidad de otras instituciones. Dentro de la caja, si vamos a hablar de salud, necesariamente tenemos que fortalecer los programas preventivos. En prevención nos están dando palo. ¿Por qué? Porque la gente no logra interiorizar, a pesar de la pandemia y de todo lo que vimos en la pandemia, que es importante cuidarse preventivamente, que es necesario buscar actividades de desahogo, de solaz, de ocio, de diversión, que es importante trabajar en algo que lo haga feliz a uno o que por lo menos te llene de satisfacción de saber que aquello que no te gusta es un sacrificio que pone pan sobre la mesa de tu casa, que le lleva pan a tu familia. ¿Qué mayor motivación que esa? La otra cosa que hemos aprendido y que no es suficiente es cómo los vecinos durante la pandemia ayudaban a otros vecinos. Ahí habían sentimientos de solidaridad, de apoyo, de tratar de buscar el bienestar colectivo. Termina la pandemia, Randall, y terminan las iniciativas. Y dejamos de ser solidarios. Dejamos de ser solidarios, dejamos de ser cariñosos, dejamos de ser afectuosos. Y por otro lado, desafortunadamente, el desempleo creció enormemente, ahora hay mejoría en algunos campos, en algunos rubros. Alguna gente habla del espejismo de las cifras del desempleo costarricense, otra gente habla de que hay cosas que no se están tomando en cuenta. Yo no sé nada de eso. Yo no soy economista. Lo que yo sí puedo ver es pobreza en la calle. Lo que sí puedo ver es cómo hay una desigualdad palpable en el trato, en la atención a las necesidades de salud de las personas. Entonces, para el 2024, uno de los propósitos o de las propuestas más apremiantes nuestras es fortalecer el servicio de salud, el sistema de salud. O sea, tenemos que hacerle
frente realmente, efectivamente, a los problemas de pobreza de este país. Tenemos que bajar ese 20% a un porcentaje muchísimo más aceptable. En los hospitales, Randall, tenemos varios índices de calidad. Y uno de los índices de calidad es el índice de infecciones adquiridas en el hospital. Tienen el nombre técnico de infecciones nosocomiales. Bueno, hay un nivel irreducible. Hagas lo que hagas, pongas lo que pongas, eduques de la manera que eduques, hay un porcentaje menor al 5% que es irreducible. Depende del tipo de lugar de trabajo, depende del tipo de enfermedades que se traten, depende del tipo de intervenciones que se hagan. Hay un porcentaje de pacientes que es absolutamente imposible evitar que se infecten. Bueno, cuando estamos hablando de salud, necesitamos hablar de acceso a servicios de salud, necesitamos hablar de transporte, necesitamos hablar de medicina preventiva, entonces tenemos que hablar de nutrición, tenemos que hablar de ejercicio físico, tenemos que hablar de actividades de ocio, tenemos que hablar de hobbies y de otras cosas placenteras. En la miseria, en la pobreza, esto no existe. No hay ocio en la pobreza. No hay necesariamente actividades que te llenen el espíritu, que te llenen el alma de alegría cuando vivís en la miseria. No se puede. ¿Queremos mejorar la salud de los costarricenses? Tenemos que atacar el problema de la pobreza. Otro flagelo, saltando un poquillo de ideas. Hoy andamos con pensamiento saltón. Otra idea importante. Bienvenido. Drogas. Cuando vos vivís en medio de la pobreza, cuando vos vivís en medio de la miseria y llega un sinvergüenza y te invita o te obliga, como algunos grupos de habitantes de la frontera de Panamá en Costa Rica, cuando un grupo te invita o te obliga a participar de la producción, venta y distribución de drogas, y a cambio de eso te da un diario de comida y ya tus hijos no tienen hambre, evidentemente tenemos un grave problema social. Es decir, el narco está invitando y está obligando a algunas familias costarricenses sumidas en la pobreza o en la miseria a salir adelante con el negocio y con eso lo que les dan es como premios, como regalitos, como cosas que se dan así nomás, ¿verdad? A cambio de que se potencie el negocio. Y además de esto tenemos un montón de muchachos jóvenes con un cierto grado de inmadurez, con un cierto grado de mala educación, con un gran grado de falta de expectativas y de proyección a futuro, que se encuentran con el mundo de las drogas y de un momento a otro tienen celular, de un momento a otro tienen tenis de marca, de un momento a otro andan muy bien vestidos y aparte de eso pueden invitar a la chiquilla a tomarse un refresco, a comerse un helado, a salir y todo lo que vos querás, y evidentemente el problema de la droga dizque palía o atenúa el problema de la miseria, y esa es una gran mentira. Sin embargo, es un problema social nuestro. Entonces, ¿queremos mejorar la salud de Costa Rica? Tenemos que atacar el problema de la pobreza, tenemos que atacar el problema de las drogas y tenemos que buscar cómo mejorar la educación de los chicos costarricenses. Pandemia, Randall. Pandemia dejó clarísimo que los 400 y tanto mil hogares costarricenses que vivían en pobreza aumentaron en número y distribución en el país. Termina la pandemia y algunos de esos hogares recuperaron la capacidad productiva, recuperaron la capacidad adquisitiva, pero muchos no. Y en medio de esa crisis, ¿qué sucedió? Bueno, la teleeducación, ¿verdad? Para algunos centros educativos era muy fácil de, no, encienda la tablet, encienda la computadora, vamos a dar clases, ¿verdad? A través de algún medio a distancia. Cuando vos tenés pobreza, cuando no hay pan en la casa, cuando no hay plata para pagar electricidad, no hay nada de esto. Así es. Y por más que alguien regale computadoras, ¿de qué te sirve tener la compu si no tenés en dónde conectarla? Claro, y además que el Estado haya llegado a ese lugar.
a Exacto. través del Internet, por ejemplo. De A que, través de la internet, pero si no tenés plata para pagar electricidad, así no hay es, internet. así es. No hay internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Regalarle la electricidad? No sé. Creo que lo regalado no sirve. Creo que es mejor no regalar el pescado, sino enseñar a pescar. Pero además de enseñar a pescar, Randall, tenemos la responsabilidad de ofrecerle a la persona el lugar donde va a pescar. Es que qué bonito, yo sé pescar. Bueno, ¿dónde vas a ir a pescar? Claro. De no tengo a dónde. O sea, la salud en el mundo, Randall, tiene un montón de desafíos. Y en este momento, ¿cuál es la realidad mundial? La realidad mundial es que tenemos dos grandes mundos. El primer mundo, pegadito al primer mundo está el mundo de los países en vías de desarrollo, y el otro grandísimo mundo es el tercer mundo, que es cada vez más grande. América Latina tiene los países con mayor brecha social del mundo. Sí. Entonces tenemos que hacer algo porque eso es salud. Salud es bienestar social. Por lo tanto, necesitamos trabajar en políticas sociales. La otra cosa que quería decirte es esto. ¿A qué nos enfrentamos como humanidad? A un envejecimiento de la población. Nos enfrentamos a un mayor índice de enfermedad mental. Ajá. Nos enfrentamos a sistemas de salud debilitados y con entrega desigual de los servicios. Y nos estamos enfrentando a un crecimiento desproporcionado de recursos tecnológicos y de capacidades tecnológicas. ¿Qué tenemos entonces enfrente, Randall? Pues diferentes cosas. En este momento, la Organización Mundial de la Salud lo que está proponiendo es implantar o impulsar un concepto de la salud mucho más amplio, mucho más incluyente, que tiene que ver con salud de las personas, imbuido en un ambiente y acompañado de una salud animal. Es decir, ¿qué nos enseñó la pandemia? Que las zoonosis van en aumento. Claro, doctor, y además en un ambiente, digamos, que se complica más. Claro, Tenemos globalización claro. a un nivel en el que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido. Con transporte de personas y de bienes. Teníamos cambio climático. Cada vez peor. Así es, que nos da sorpresas que no, digamos, que no esperábamos. Así es, el cambio, por ejemplo, de la estacionalidad de los virus respiratorios, producto del cambio climático, correcto, nos toma por sorpresa y puso, por ejemplo, el Hospital Nacional de Niños en algún momento en jaque, porque el pico, digamos, de transmisibilidad varió de una fecha en la que se totalmente de acuerdo. a otra. Con un agravante, Randall, para construir sobre lo que estás diciendo, no solamente cambió la estacionalidad, sino que muchos de estos niños habían sido aislados durante la pandemia y no habían estado en contacto con otros chicos en intercambio de virus y de bacterias. Claro. Tenían un aparato inmune no tan eficiente a la hora de romper todas las medidas, es decir, de decir, bueno, ya esto pasó, en la mente de la gente ya todo pasó. No es cierto. Estos chicos regresaron a sus labores habituales, educativas o recreativas, y como consecuencia vuelven a estar en contacto con otros chicos, empieza el intercambio de virus y de bacterias nuevamente, pero muchos de ellos no estaban preparados, no habían sido fogueados, claro, y terminan internados en el hospital de niños. Porque el diseño que teníamos, digamos, de la atención en salud, es prepandémico. Es prepandémico. Así es, y entonces le sumamos globalización como nunca antes. Correcto. Ok. Cambio climático, con amenazas que no logramos identificar tan claramente. Correcto. Y con pérdida de la biodiversidad, que esa medida tampoco, digamos, podemos prever cada movimiento, como la migración de los animales a algunas zonas, como el cambio de hábitos animales. Exacto. Como la pérdida de alimentación básica en algunos lugares del mundo. Volvemos al mismo tema, Randall. Resulta que con la urbanización y la expansión de las ciudades, se están destruyendo nichos, hábitats, de animales silvestres por excelencia.
Estamos llegando a lugares donde no habituaba ir el ser humano y por lo tanto estamos ahora sí intercambiando gérmenes con especies con las que no teníamos contacto habitual previamente. COVID, por ejemplo. Así es. COVID y SARS-1 y el MERS son zoonosis por excelencia y podríamos hablar de montones de zoonosis. El asunto está en que la salud animal, el contacto con los animales silvestres, los patrones de distribución de los animales en el mundo tienen un impacto directo sobre la salud del ser humano. Entonces, no podemos solamente pensar en que el 2024 nos plantea retos para la salud de las personas. El 2024 nos plantea retos para la salud de las personas, de los animales que cohabitan y de los animales silvestres en un ambiente. Si no estamos proponiendo formas de sanear y de preservar la salud ambiental, nunca vamos a tener salud en nuestros hogares. Y podemos complejizar aún más las cosas porque además de la amenaza de las enfermedades emergentes que dependen digamos, de los cambios de los que estamos hablando, Doc, claro, también ahora estamos en amenaza de las enfermedades reemergentes, las correcto, que habíamos creído superadas. Correcto. Y que los cambios en cambio climático, en globalización, en biodiversidad, en hábitos de los animales, hacen que vuelvan a ser emergentes. El Zika es uno con el que ahora convivimos mucho. Correcto. Es una enfermedad reemergente. Correcto. Lo que tenemos, Randall, es la mentalidad del ser humano, desafortunadamente, como vos decís, en la crisis todo el mundo se rasga las vestiduras. En la crisis todo el mundo propone, en la crisis todo el mundo hace los mejores propósitos. Es decir, es el 31 de diciembre en la tarde, en la noche, y entonces amanece primero y yo digo, este año sí me voy a poner las pilas, este año sí voy a comer bien o comer mejor, este año sí voy a hacer un poco de vida activa, un poco de ejercicio, este año sí voy a esforzarme por perder peso, etcétera, etcétera. Sin embargo, las estadísticas demuestran que las resoluciones de Año Nuevo no llegan a febrero. Ajá. Y la otra cosa que demuestran las estadísticas es que las enfermedades cardiovasculares o cardiocirculatorias o cardiocerebro-circulatorias, hay muchas formas de decirlo, es decir, enfermedades que afectan cerebro, corazón y sistema circulatorio van en aumento. Son la principal causa de muerte en Costa Rica fuera de la pandemia. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, los problemas de colesterol, los problemas de ácido úrico, también se están convirtiendo en un problema porque estamos desviando el promedio de edad que antes era superior a los 40, a los 20 e incluso a los 10. Es decir, en Costa Rica estamos teniendo cada vez más niños con problemas de colesterol, cada vez más niños con problemas de presión arterial. Estamos teniendo más adolescentes hipertensos, estamos teniendo más adultos hipertensos. Y no solo es un asunto de mejor diagnóstico, es un asunto de estilos de vida y es un asunto de hábitos sanos de vida cotidiana. Doc, pero usted que lee tanto de esto, a mí realmente, que no sé nada en salud, me llama mucho la atención que nosotros vamos a pasos agigantados en tecnología, ¿okay? Y las enfermedades crónicas no transmitibles son las que, exceptuando la pandemia, ¿okay?, ponen en mucho jaque nuestros sistemas de salud. El cáncer. Tengo que dejar la parte positiva Lo traje al lado oscuro. Y optimista. Necesito sentarme un ratito del lado oscuro con Darth Vader. ¿Qué tienen en común las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, las enfermedades que no matan pero sí afectan a largo plazo y el desarrollo tecnológico? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Te voy a decir qué tienen en común. Venden. Okay. Para las enfermedades crónicas degenerativas hay un montón de pastillas. Hay un montón de inyecciones, hay un montón de terapias, hay un montón de gases, hay un montón de plantas, hay un montón de todo. Carísimas. De todos los precios, desde la planta que crece en el patio de tu casa hasta la planta que te traen de las estepas
de quién sabe dónde, desde la última molécula sintetizada en el laboratorio más fino de Europa o de la América del Norte, hasta las cosas más cotidianas como tomarte un té de valeriana, de esa que te vende el señor en el mercado. O sea, la enfermedad crónica vende, porque la gente tiene el concepto de que salud es algo que se recupera con pastillas y con inyecciones. Sí. Es decir, la tecnología nos enseñó a que cuando todo está fregado, cuando todo está jodido, apagas la compu y la reseteas. Entonces piensan que tomar noni, que usar espirulina, que usar vitamina C, que estar con inyecciones de vitamina no sé qué, que tomar gotitas de vitamina D resuelve todos los problemas de salud. Entonces yo veo a una persona adulta en mi consultorio y me dice, no, doctor, yo no hago ejercicio, no me da el tiempo. Y aparte de eso, no me gusta sudar. No me gusta sudar. Bueno, pero resulta que tiene el colesterol en 300. Entonces, bueno, esa persona es feliz cuando se le da su omega 3, su omega 6, cuando se le da todo tipo de hierbas, que hombre grande, que saragundí, que el sorosí, toda la carambada. Saragundí no, sorosí. Y además de esto son felices con todas las estatinas y con todas las resinas secuestradoras de grasas y toda la cosa que ofrece el mercado. Es lo mismo, es decir, a la gente le interesa y no le interesa tener mejores estilos de vida porque piensan que con una pastillita, que con una inyección van a recuperar la salud que tenía a los 20 años. Con una población en aumento de edad, con una población por cada vez más vieja, con costarricenses con un promedio de vida cercano a los 80 años en este momento, una esperanza de vida cercana a los 80 años. Es importante depender de la pastilla, es importante depender de la inyección. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil levantarse en la mañana y tomarse una pastilla que dedicarle media hora al día al cuerpo físico, media hora al día a la salud de la mente, del alma, media hora al día a hacer actividades grupales, actividades en familia o actividades con amigos. Es mucho más fácil tomar pastillas. La pastilla resuelve todo. Entonces, si estás obstinado, pastillita para regulación hormonal. Estás cansado, la pastillita para darte energía. Ojalá derivada de algún cannabinoide para sentirte muchísimo mejor, porque además cura todas las enfermedades. No es cierto. No es cierto. Si vos le pedís a la gente que reflexione y que trate de llevar una vida similar a la que tenía en su infancia, en su adolescencia, con más actividad física, con más actividades grupales, con más actividades sociales, la gente se muestra reacia. No me alcanza el tiempo, no puedo. ¿Quién es el que los devuelve de un solo mamellazo? Perdón por el francés. La pandemia. El infarto. Ah, ok. La pandemia y el infarto. La pandemia nos devolvió. Sí, La pandemia nos devolvió, pero el infarto devuelve a más de uno y le dice, no, no, señor, mire, es que no es la pastillita, no es la inyección, es caminar, es trotar, es ir a nadar, es salir con su familia, es sacar a pasear al perro, es hacer cosas que muevan el cuerpo, es no pasar sentado en el trabajo 8 horas, 12 horas diarias. Alguna gente me dirá, es imposible que yo me mueva. No, no es imposible que te muevas. Incluso con un trabajo de oficina en el que tenés que estar sentado las 8 horas del día, puedes estarte levantando, puedes mejorar la movilidad en tu escritorio, puedes hacer ejercicios, pausas activas cada hora, cada 3/4 de hora. No nos vamos a poner a hablar de eso, Randall, pero la idea es que si tenemos un reto para los próximos años, es que la gente comprenda que la salud es mejor cuidarla con actividades de prevención, con actividades de promoción de buenos estilos de vida y no tratarla con pastillas o con inyecciones. Y desafortunadamente tampoco lo mejor es rehabilitar. Es decir, gracias a Dios por la medicina de rehabilitación. Estos profesionales hacen cosas maravillosas, magníficas. Mi familia se ha visto beneficiada con las habilidades académicas y tecnológicas de estos profesionales en rehabilitación de todo tipo. Pero la idea es necesitar cada vez menos de ese tipo de cosas, tratando de fortalecer
los buenos estilos de Pero vida. el sistema no está diseñado para eso. No, el sistema está diseñado para darte la pastilla. Sí, para atención. Porque, Hey. vea, yo sé que usted adora la caja. Sí. Lo tengo claro. Yo la respeto y la admiro mucho. Sí. Y como la admiro tanto, hace muchos años tuve una discusión con un directivo en ese momento de la caja, que me decía, es que vos criticas mucho la caja y la caja es muy importante. Y le dije, por eso critico mucho la caja. Porque es tan importante, que hay que Sí. cuidarle, y hay que señalarle y Sí. hay que estar muy vigilante. Totalmente de acuerdo. El sistema está hecho para la atención primaria. Claro. ¿Okay? En muchos casos, si una vez que usted supera, digamos, la atención primaria, tiene una atención que, voy a decirlo, brinca de nivel de manera exponencial entre la atención primaria y la atención de especialistas. Claro. ¿Okay? Pero la prevención nos quedamos, creo yo, en una idea muy básica de la prevención. O sea, la prevención no es hacer una cosa de aeróbics una vez al mes. Sí, ponerse una camiseta y dedicarle 2 horas a una bola inflable. Eso nada que ver. no es prevención. Eso no es prevención. Eso no es prevención. Randall, 1941, Segunda Guerra Mundial. Ajá. Costa Rica tiene una serie de idealistas, una serie de pensadores. Y vea qué cosa más extraordinaria. Enemigos jurados. Entre ellos ideológicamente, ¿verdad? La burguesía costarricense, la Iglesia Católica por otro lado y los comunistas criollos por otro lado, se sientan, conversan y deciden formar un sistema de seguridad social que refleja de alguna manera las políticas sociales y las políticas sanitarias europeas de aquel entonces. Estamos hablando también de grandes acontecimientos como, qué sé yo, la encíclica Rerum Novarum, estamos hablando de la salud de los trabajadores, estamos hablando de todas las protestas de los sindicatos y de las uniones a nivel mundial, por lo menos en el mundo más capaz, más competente, más civilizado. Y a partir de ese momento surge un sistema que ¿a quién protege en primera instancia? Al trabajador. ¿Cuál es la propuesta original? Tenemos que darle salud al trabajador porque el trabajador es el que produce. El trabajador es el que pone dinero en las arcas de la nación o del Estado costarricense y por lo tanto hay que proteger al trabajador. Originalmente era la salud del trabajador. Pasan años y se incluye a la salud de la familia del trabajador. Así porque se dice, universaliza. Exacto, entonces la gente dice, no, perdona, es que no solo es proteger al trabajador, es proteger a los que ese trabajador protege. Es tratar de buscar la forma de que esta familia esté mejor. Eventualmente surgen esquemas para proteger poblaciones vulnerables, grupos étnicos especiales. Surgen políticas para protección de la mujer y de todo lo que tiene que ver con reproducción y con salud femenina. Surge, por supuesto, la salud de los niños y empiezan a mejorar índices como la mortalidad infantil, que viene para abajo, la mortalidad neonatal del niño, de la madre, la mortalidad materna viene para abajo. Y la expectativa de vida para... Y la expectativa empieza a incrementarse en Costa Rica junto con políticas sociales de un estado de beneficencia, un estado benefactor. Evidentemente, hay grupos que no son benefactores, hay grupos neoliberales que tienen otra propuesta totalmente distinta a la política social que favoreció el crecimiento y desarrollo de la seguridad social en Costa Rica, de la Caja, del Seguro Social y de las otras instituciones que le dan solidez a la Caja. Sistema de salud no es la Caja, es ministerios, acueductos, es transportes, es bomberos, es agricultura, es veterinarios, es todo. Es mucha cosa. Salud es mucho más que la pastillita. Llegan los 80, Randall, y empiezan a salir con muchísimo más fuerza ciertas, o a los 70 tal vez, ciertas tendencias como de, mira, hay que hacer ejercicio, hay que moverse. Salieron los famosos aeróbicos, salía el famoso Dr. Cooper, empezaron a hablar del hongo chino, de la espirulina, de productos animales de Asia, de África, de un montón de carambadas. Y eso es lo que le gusta al costarricense, la moda, la tendencia. Es que no se está en la jugada si no estás consumiendo noni. No estás en la jugada si no estás consumiendo productos con CBD. No estás en la jugada si no estás con el hongo chino o haciendo crecer tus propios probióticos, tus propios prebióticos, tu propio yogur en la cocina de tu casa.
son modas sanitarias, son ideas de que la salud se recupera con un producto mágico. Es un pensamiento casi de García Márquez. Es como el hielo que llevaban a Macondo. Por supuesto, es el realismo mágico de García Márquez. Es decir, es pensar que yo puedo vivir con el desorden que quiera, que yo puedo hacer todo lo que quiera sin ninguna contemplación y que después mi médico con una pastillita o con unos pases mágicos me va a reintegrar a la salud que gocé cuando tenía 15 años o 20 años. Eso no existe. Doc, permítame ir a una pausa. Nos quedan 2 minutos de programa, nada más. Qué barbaridad. Porque ha estado muy entretenido. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Me acompaña el doctor Marco Vinicio Boza hoy. Me quedan 2 minutos para el último desafío, doctor, si me permite. La pandemia no se ha acabado. ¿Okay? Ajá. Sacó un montón de cosas feas de la humanidad, sacó una cosa, yo creo que somos más estúpidos, además después de la pandemia, o me di cuenta que hay muchos en el mundo, porque, correcto, porque realmente es abrumador, como hablan a veces incluso de la vacunación. Correcto. Se desaceleró, ciertamente, no se ha acabado, pero aún persiste la posibilidad de brotes, particularmente en países que, por la desigualdad de la que hablamos al inicio, no combatieron con las mejores armas. De aquí al 2030 vamos a tener una perspectiva sanitaria con muchos frentes diversos en los que va a haber un deterioro de los índices de salud. Tenemos que desestigmatizar la salud mental, tenemos que quitarle este mal nombre que tiene al estar deprimido o al estar ansioso o al estar estresado. La gente no busca ayuda precisamente por eso, por el mal nombre que tiene el campo de la salud mental. La otra cosa que tenemos muy claro es que para los próximos años, uno de los mayores retos que tenemos es el autocuido de las personas. Un sistema sanitario en el que se pueda tener confianza, un sistema de salud al que se le crea lo que dice, es absolutamente fundamental que persista en Costa Rica. Es absolutamente fundamental para las personas. Las políticas de salud tienen obligatoriamente que empezar a hacer un giro hacia la salud preventiva y hacia la promoción de estilos de vida saludable, lo cual es fundamental en el autocuido. Y otro de los retos maravillosos que también nos puso sobre la mesa la pandemia es el cuidado de los cuidadores, Randall, de lo que no hemos hablado el día de hoy, pero es otra crisis de salud costarricense y es otra crisis de salud en el mundo. ¿Qué pasa con la salud de las personas que cuidan a los demás? Ese es un tema muy lindo y es un desafío en el campo de la salud. Le prometo que en el próximo programa podríamos hablar de quién cuida al cuidador. Claro, porque ahora que habilitamos los espacios de podcast aquí en el Grupo Repetel, que es donde estoy hoy con el doctor Boza, pues yo espero tenerlo todavía mucho más seguido, Doc. Bueno, aquí estoy a la orden, con todo gusto. Cuestión de ponernos de acuerdo. El tema de la salud, Randall, es un tema fundamental. Creo que la salud es lo que nos permite desarrollar nuestros proyectos de vida. Creo definitivamente que la autorrealización tiene como piedra de toque, como piedra fundamental, la salud integral de la persona. Salud no es no estar enfermo, salud es mucho más. Salud es tener bien tu cuerpo, bien tu alma, bien tu mente. Salud es estar bien socialmente. Salud es tener pan sobre la mesa. Y esto hace que el desafío que tenemos como humanidad por delante sea mayúsculo. No se puede tener salud
si el ambiente donde vivimos está degradado. No podemos tener salud si el reino animal que nos acompaña está degradado, afectado o de alguna manera comprometido. De modo que si tenemos que creer algo o si tenemos que hacer algo es aprender ya que la salud se construye con hábitos de vida adecuados y en sociedad. La salud se construye en sociedad. La salud no se recupera con una pastilla. Doc, ¿con qué canción le gustaría despedirse hoy? Hoy tengo una canción controversial. Quiero Derecho de no declarar de Pole. Derecho de no declarar. Derecho de no declarar. ¿Por qué esa canción? Me interesa esa canción porque es una canción bonita que pone sobre la mesa la necesidad de generar una responsabilidad ciudadana mayor y también la necesidad, como lo dijiste previamente, de denunciar lo denunciable y de aclarar lo oscurecido. Creo que es importante que los costarricenses entendamos que las cosas hay que hablarlas de manera respetuosa, de manera responsable, pero tenemos mucho que corregir. Y en algunas ocasiones, algunas personas, no estoy hablando de nada reciente, simplemente se acogen al derecho de no declarar como una forma de irresponsabilidad ciudadana. No está hablando de lo que pasó la semana pasada. No estoy hablando de nada reciente, estoy hablando muy en general. Doc, muchas gracias por habernos acompañado hoy. En una hora estará disponible el programa de hoy en el podcast de Matices, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta luego. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.